El cielo de Jalisco tenía el color del peltre, pesado y sin promesas. Colgaba bajo sobre nosotros, amenazando con una lluvia que nunca llegaba, como una pena contenida en la garganta. El aire olía a tierra mojada, a crisantemos y al dulce y penetrante aroma de los nardos que adornaban la tumba recién cavada de mi madre. Era un olor que se te pegaba al alma, el perfume oficial del adiós. Yo, Amara, estaba de pie junto al abismo que se había tragado a mi madre, Elena. Llevaba un vestido negro, sencillo y práctico, el único que tenía. Mis manos, ásperas por años de trabajo en el campo, estaban entrelazadas frente a mí, un nudo de contención silenciosa. A mi alrededor, los vecinos y amigos de la familia desfilaban, dándome el pésame con palmadas suaves en el hombro y frases ensayadas. Lo siento mucho, Amarita. Era una gran mujer. Ahora descansa en paz. Asentía a cada uno, una y otra vez, mi rostro una máscara de serenidad que no sentía. Por dentro era un campo yermo, agotado tras una larga y cruel sequía. El luto, me di cuenta, era un teatro, y en ese teatro yo era una simple extra, mientras que las estrellas del espectáculo acababan de llegar. Un sedán negro y brillante, tan fuera de lugar en nuestros caminos de tierra como un pavo real en un gallinero, se detuvo con un crujido de grava. Las puertas se abrieron y de él emergieron mi hermana, Solana, y su esposo, Dante. Solana llevaba un vestido negro de diseñador que se ajustaba a su figura de una manera que parecía más apropiada para un cóctel que para un entierro. Unas gafas de sol enormes ocultaban sus ojos, pero no la estudiada mueca de dolor en sus labios rojos. Dante, a su lado, vestía un traje impecable, su expresión grave y protectora, como un actor interpretando el papel de viudo afligido, aunque ni siquiera era su madre la que yacía bajo tierra. Avanzaron lentamente, como si caminaran sobre una alfombra roja invisible. Solana se quitó las gafas en el momento justo, revelando unos ojos secos que, milagrosamente, comenzaron a humedecerse cuando se acercó al círculo de dolientes. Y entonces el espectáculo comenzó. Se lanzó a los brazos de nuestras tías, sollozando de una manera tan ruidosa y dramática que silenció el murmullo de las conversaciones. «Mamá, mi mamita, ¿por qué te fuiste?», gritaba, su voz resonando en el silencio del camposanto. Dante la sostenía, acariciando su espalda, mirando a todos con una expresión que decía: «Vean cuánto sufre mi pobre esposa, la verdadera hija devota». Yo me quedé quieta, observando la actuación. Era una obra que había visto 1000 veces en diferentes escenarios. La hija pródiga que regresaba para acaparar toda la atención, toda la compasión, mientras la hija que se quedaba, la que sostenía los muros para que no se derrumbaran, se volvía invisible. Esperé a que el drama amainara, a que los últimos vecinos se despidieran. Finalmente nos quedamos los 4, Solana, Dante, mi tío Isidro, que se había mantenido a mi lado en un silencio reconfortante, y yo, junto a la tierra fresca que cubría a mi madre. El aire se volvió denso, cargado de palabras no dichas. Solana se secó una lágrima inexistente, y su rostro cambió. La máscara de dolor se desvaneció, reemplazada por una frialdad afilada que conocía demasiado bien. Se acercó a mí, su perfume caro invadiendo mi espacio. «Lee esto», dijo, su voz ya no un lamento, sino un susurro cortante como el vidrio roto. Mis dedos, torpes y fríos, lo tomaron. Dentro había una copia del testamento de mi madre y una notificación legal redactada en un lenguaje impersonal y cruel. Me daba 24 horas para desalojar la hacienda donde nací, la hacienda que había salvado de la ruina, mi hogar. Levanté la vista del papel, mi corazón un tambor sordo en mi pecho. Solana me miraba con una sonrisa apenas perceptible,
un brillo de triunfo en sus ojos. Mamá sabía quién la quería de verdad, susurró, inclinándose para que solo yo la oyera, su aliento rozando mi mejilla. Yo sacrifiqué mi vida social, mis contactos en la ciudad, para estar con ella en sus últimos meses. Y ahora te irás. La casa y el negocio son míos ahora. Tienes hasta mañana. Dante, detrás de ella, asintió lentamente, una expresión de falsa compasión en su rostro que no lograba ocultar su satisfacción. Mi tío Isidro dio un paso al frente, su rostro enrojecido de ira, pero yo levanté una mano para detenerlo. El mundo pareció detenerse. El sonido del viento en los pirules, el lejano ladrido de un perro, todo se desvaneció. Solo quedaba el rostro de mi hermana, distorsionado por una victoria que creía absoluta. En ese instante, junto a la tumba de la mujer que nos dio la vida, entendí que el luto no era por mi madre. El verdadero luto era por la hermana que nunca tuve y por la familia que siempre quise y que acababa de morir frente a mis ojos. El regreso a la hacienda fue un viaje a través de un paisaje que de repente se había vuelto extranjero. Cada agave que se alzaba en los campos, con sus pencas afiladas apuntando al cielo como espadas, parecía un soldado de un ejército que ya no era el mío. Cada curva del camino de tierra, cada árbol de guamúchil, cada piedra que conocía de memoria, me gritaba que yo ya no pertenecía a ese lugar. La casa, el legado de Jalisco, me recibió con un silencio denso y acusador. Era un silencio diferente al de los días en que mamá convalecía. Aquel era un silencio lleno de cuidados, de medicinas a sus horas, de la respiración contenida de la enfermedad. Este era el silencio del vacío, el silencio de la posesión. Entré en la sala principal y el olor a cera vieja, a madera y a los guisos de mi infancia me golpeó con la fuerza de un puño. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas. Todo estaba como siempre, pero nada era igual. Me detuve frente a la chimenea, sobre la cual colgaba el retrato de mi padre. Era un hombre de campo, de manos grandes y sonrisa fácil, con la piel curtida por el sol de Jalisco. Había muerto hacía 15 años, dejándonos a mamá y a mí con una hacienda endeudada y un proceso de destilación de tequila que apenas sobrevivía. El retrato era mi ancla, mi punto de referencia en un mundo que se había vuelto del revés. Acaricié el marco de madera tallada, el polvo acumulado en las grietas. Mis dedos rozaron el cristal frío, justo sobre su rostro sonriente. Y entonces un torrente de recuerdos, de promesas y sacrificios se desbordó. Me vi a mí misma con 23 años, recién graduada como ingeniera agrónoma, la mejor de mi clase. Tenía el mundo a mis pies, una beca para un máster en biotecnología agrícola en España, ofertas de trabajo de grandes corporaciones. Mi futuro era un lienzo en blanco lleno de posibilidades brillantes. Sostenía la carta de aceptación de la Universidad Española en mi mano, el papel temblando de emoción. Y entonces el teléfono sonó. Era mamá. Su voz, al otro lado de la línea, era un hilo de desesperación. Lloraba como nunca la había oído llorar. Tu padre se fue, Amarita, sollozaba, y con él se fue todo. El banco nos va a quitar la hacienda. El sueño de tu padre se va a convertir en polvo. Escuché en silencio mi propio sueño desmoronándose con cada una de sus palabras. Ella nunca me pidió que volviera, no directamente. Era más sutil, más experta en su manipulación. No sé qué voy a hacer sola, decía. Tú eres tan inteligente, tan fuerte. Tu padre siempre decía que tú tenías su misma sangre, su mismo amor por esta tierra. Cerré los ojos y vi el rostro de mi padre, su orgullo el día que le dije que estudiaría para modernizar el campo.
Vi sus manos callosas enseñándome a distinguir un agave maduro. Olí el aroma dulce y terroso de las piñas cociéndose en el horno. Y supe que no tenía elección. «Voy a volver, mamá», le dije, mi voz apenas un susurro. La carta de aceptación en mi mano se sintió de repente pesada, inútil. «Voy a volver y salvaremos el legado». Y volví. Cambié los laboratorios de última generación de la universidad por campos polvorientos y un alambique oxidado. Cambié las conferencias internacionales por negociaciones con coyotes que querían comprar nuestras piñas a precios de miseria. Cambié mi futuro por el pasado de mi padre. Mis primeras botas de trabajo seguían en el zaguán. Las miré, cubiertas de capas de lodo seco, las suelas gastadas, la piel agrietada. Eran el testamento de mis primeros años de regreso, años de una soledad aplastante. Los gimadores, hombres que habían trabajado para mi padre toda su vida, me miraban con desconfianza. ¿Qué iba a saber una muchachita de la ciudad sobre el tequila? Mamá, en lugar de apoyarme, me trataba con una indiferencia pasiva. Se encerraba en su cuarto, sumida en su viudez, y solo salía para recordarme que tenía que enviar el dinero mensual para Solana. «Tu hermana lo está pasando muy mal en la ciudad, la vida es muy cara», decía, mientras yo le mostraba los números rojos de la hacienda. «Ella es sensible, no está hecha para esta vida dura». Así que trabajé el doble. De día, en el campo, aprendiendo de los gimadores, ganándome su respeto a base de sudor y no de órdenes. Les demostré que mis conocimientos de agronomía podían mejorar el rendimiento de los agaves, protegerlos de las plagas. De noche, me encerraba en el despacho de papá, estudiando contabilidad, marketing, leyes de exportación. Leí cada libro que mi padre tenía sobre la destilación y luego compré más. Experimenté, fallé y volví a experimentar. Poco a poco, muy poco a poco, la hacienda comenzó a respirar de nuevo. Ahora, de pie en esa misma sala, el silencio me devolvía el eco de mi sacrificio. Toqué el retrato de mi padre una última vez, una promesa silenciosa formándose en mis labios. «Papá», susurré al frío cristal, «no dejaré que destruyan tu sueño, te lo juro». La tristeza que me había paralizado comenzó a transformarse. Se solidificó, convirtiéndose en algo duro, frío y afilado. La hija invisible estaba a punto de recordarles a todos por qué nunca debieron darle la espalda. Salí de la casa y caminé hacia los campos. El sol de la tarde se filtraba a través de las nubes, bañando las hileras de agave en una luz dorada y melancólica. Este era mi verdadero hogar, más que la casa de piedra. Cada planta era un testimonio de mi esfuerzo. Yo las había nutrido, las había visto crecer desde hijuelos hasta convertirse en imponentes rosetas de pencas azules. Conocía sus ciclos, sus plagas, el momento exacto en que el corazón de la planta, la piña, estaba hinchado de azúcares, listo para convertirse en tequila. Mi paseo me llevó hasta el pequeño cobertizo donde guardaba mis herramientas y mis experimentos. En una estantería polvorienta, junto a frascos con muestras de tierra y levaduras, descansaba un trofeo. Era de metal plateado, un poco deslucido por el tiempo, el premio a la joven innovadora agrícola del año que había ganado hacía 3 años. Recordé la noche de la premiación en Guadalajara. Me sentí extraña con un vestido y tacones, fuera de mi elemento. Cuando dijeron mi nombre, una oleada de orgullo pura y abrumadora me recorrió. Era el reconocimiento a años de trabajo silencioso, de noches sin dormir, de apuestas arriesgadas que habían dado fruto. Había desarrollado un sistema de riego por goteo que ahorraba un 40% de agua y una nueva cepa de levadura que realzaba los aromas cítricos de nuestro tequila. Lo primero que hice al bajar del escenario fue llamar a mamá. La emoción hacía que mi voz temblara.
Mamá, gané, le dije, esperando como una niña tonta, una palabra de orgullo, un felicidades, mi amor. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, su voz apagada, distraída. Ah, sí, qué bien, hija. Oye, ¿ya te llamó tu hermana? Mi alegría se desinfló como un globo pinchado. No, mamá, respondí, el trofeo de plata de repente frío y pesado en mi mano. Bueno, llámala tú para contarle. Seguro se pondrá muy contenta. Colgué. Esa noche no hubo celebración. Me senté sola en mi cuarto de hotel mirando el trofeo. Entré a mis redes sociales y allí estaba, una foto de Solana posando en una góndola en Venecia. Llevaba un vestido de seda y una sonrisa radiante. El pie de foto decía, viviendo la Dolce Vita, #sueños cumplidos. El viaje, por supuesto, había sido pagado con el dinero que yo había enviado a casa el mes anterior. Y debajo de la foto, un comentario de mi madre. Mi reina, te mereces todo lo bueno del mundo. Disfruta por las dos. Sentí una punzada tan aguda que me dejó sin aliento. No era por el dinero. Era la brutal evidencia de mi lugar en el universo de mi madre. Yo era la mula de carga, la proveedora silenciosa. Solana era la que merecía disfrutar de los frutos. Recordé entonces las innumerables veces que había escuchado la misma cantinela, la justificación de mi madre para su favoritismo descarado. «Ay, Amara, es que tú eres la fuerte», me decía, cuando yo me quejaba de que Solana nunca ayudaba. «Tú puedes con todo. Tu hermana es tan sensible, tan delicada. El mundo es un lugar muy duro para ella. Necesita más apoyo, más cariño». Mi fuerza, mi resiliencia se habían convertido en mi condena. Porque era la fuerte, se esperaba que aguantara todo, que no me quejara, que proveyera sin pedir nada a cambio. Seguí caminando, mis pies llevándome instintivamente hacia la destilería. El aroma a agave cocido, dulce y embriagador, llenaba el aire. Allí, colgado en la pared de la oficina, estaba enmarcado nuestro primer gran contrato de exportación. Un distribuidor de licores artesanales de Austin, Texas, se había enamorado de nuestro tequila reposado. Ese contrato fue mi obra maestra. Fueron meses de correos electrónicos, de enviar muestras, de noches en vela perfeccionando la mezcla. Cuando finalmente lo firmé, sentí que había salvado el legado de mi padre. Los trabajadores, esos hombres que al principio me veían con recelo, me levantaron en hombros y celebramos con el primer tequila BS lote de exportación. Fue uno de los días más felices de mi vida. La primera ganancia fue considerable. No dudé ni un segundo en cómo usarla. Invertí la mayor parte en la destilería, pero separé una cantidad para la casa. Reparamos el techo, que tenía goteras desde hacía años, y le compré a mamá una cama médica eléctrica, de esas que se ajustan con un control remoto para aliviar sus dolores de espalda. Un par de semanas después, mientras hablaba con Solana por videollamada, una de sus raras concesiones, la vi colgar su abrigo. Y allí, colgado de su brazo, estaba un bolso de diseñador, de una marca italiana carísima. Lo reconocí de las revistas. «¿Te gusta?», dijo, notando mi mirada. Fue un regalo de mamá. Dice que una influencer necesita verse bien. Colgué la llamada, una náusea amarga subiendo por mi garganta. Mi madre había tomado el dinero destinado a nuestro bienestar, a la seguridad de nuestro hogar, y lo había convertido en un accesorio de lujo para mi hermana. Ahora, de pie en la quietud de mi hacienda robada, todas esas pequeñas traiciones, esas miles de heridas, se unían en una sola cicatriz dolorosa y profunda. Ya no era solo una injusticia, era un patrón, un sistema de abuso emocional y financiero del que yo era la única víctima y la única financiadora.
Y se había acabado. La enfermedad de mi madre fue un ladrón sigiloso. Comenzó con un cansancio que no se iba, con dolores que los médicos no sabían explicar. Luego, el diagnóstico cayó sobre nosotros como una sentencia, un cáncer agresivo que se había extendido en silencio. Los últimos 6 meses de su vida fueron un descenso lento y doloroso hacia la oscuridad, y en ese descenso yo fui su única barandilla. Mi vida se redujo al perímetro de su enfermedad. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, preparando sus medicinas, sus caldos, ayudándola a asearse. Durante el día, corría entre la destilería y su habitación, con el teléfono pegado a la oreja, negociando precios de agave mientras vigilaba su suero. Las noches eran las peores, un mosaico de quejidos, de fiebres repentinas, de viajes de emergencia al hospital del pueblo. Dormía en un catre junto a su cama, siempre alerta al menor sonido, al cambio en su respiración. Vi cómo su cuerpo se consumía, cómo su mente se nublaba por la morfina. La cuidé con una devoción que iba más allá del deber. La cuidé porque, a pesar de todo, era mi madre. En sus pocos momentos de lucidez me tomaba la mano y sus ojos, hundidos y turbios, parecían buscar algo en mi rostro. A veces susurraba mi nombre, Amara, y yo me inclinaba, esperando, anhelando una palabra de agradecimiento, de arrepentimiento, de amor. Pero nunca llegaba. La frase se quedaba a medias o se desviaba hacia una pregunta sobre su otra hija. ¿Y Sol no ha llamado? Solana, mi hermana, la hija devota en las redes sociales. Durante esos 6 meses vino a la hacienda exactamente 3 veces. La primera vez se quedó 2 días. Llegó con varias maletas, como si viniera a instalarse, pero pasó la mayor parte del tiempo en el patio, haciendo llamadas y gestionando sus colaboraciones. Pasó 1 hora con mamá, el tiempo suficiente para tomar 12 de selfies. Fotos de ella sosteniendo la mano de mi madre, de ella leyéndole un libro, de ella con una expresión de profunda y compasiva tristeza. Esa noche subió un carrusel de imágenes a Instagram. El pie de foto era una obra maestra de la hipocresía. En estos momentos difíciles no hay nada más importante que la familia, dejando todo para estar al lado de mi reina, mi guerrera, mi inspiración. Te amo, mami. El post recibió miles de me gusta y cientos de comentarios elogiando su gran corazón y su amor incondicional. Leí los comentarios mientras le cambiaba la bolsa de la morfina a mi madre, que gemía en sueños. La segunda visita fue 1 mes después. Se quedó apenas unas horas. Tengo un evento de una marca muy importante en Ciudad de México. No puedo faltar, me dijo a modo de disculpa mientras se retocaba el maquillaje en el espejo del recibidor. Pero le traje a mamá estos chocolates belgas, sus favoritos. Mi madre ya no podía comer sólidos. La última vez que vio a mi madre con vida fue 1 semana antes de su muerte. Mamá ya casi no estaba consciente. Solana entró en la habitación, se quedó de pie junto a la cama durante 5 minutos, hizo una mueca de asco por el olor a medicina y se fue. No puedo verla así, me destruye, me dijo en el pasillo, las lágrimas ahora sí, reales, pero de autocompasión. Llámame cuando todo termine. Y ahora, en el funeral, se atrevía a decir que había sacrificado su vida por mamá. La audacia de su mentira era tan vasta, tan monumental, que casi resultaba admirable. Había construido una narrativa completamente falsa, y el mundo, y al parecer también mi madre, se la había creído. Mientras recogía las pocas cosas que me llevaría de la casa, ropa, algunos libros, el retrato de mi padre, cada objeto que tocaba parecía susurrar la misma verdad amarga.
Había dado mi juventud, mis sueños, mi energía, mi vida entera a una causa perdida. Había cuidado a 2 mujeres, a una madre enferma que me usaba pero amaba a otra, y a una hermana ausente que cosechaba los beneficios de mi sacrificio. Mi ingenuidad, mi estúpida y ciega esperanza de que algún día verían, de que algún día me agradecerían, se había hecho añicos contra la dura realidad de ese testamento. No era un descuido, no era un error, era un mensaje final, claro y deliberado. Para mi madre, yo había sido un medio para un fin, una herramienta, y ahora que ya no era útil, era descartada. Cerré mi maleta. El sonido del cerrojo fue un punto final a una vida de servir a los demás, y el comienzo de una vida dedicada a servir a la única persona que me quedaba, yo misma, y a la justicia. El sol de la mañana siguiente se coló por las sondijas de las persianas de mi cuarto, dibujando barras de luz sobre las cajas de cartón apiladas. Era el amanecer de mi último día en mi propio hogar. Pasé la noche en un duermevela incómodo, visitada por los fantasmas de lo que fue y lo que pudo haber sido. Cada crujido de la vieja casona, cada ulular de una lechuza en el exterior, sonaba como una despedida. Estaba doblando la última camisa, mi mente un torbellino de planes logísticos. ¿Dónde iría? ¿A quién llamaría? ¿Qué haría primero? Cuando la puerta de mi habitación se abrió sin previo aviso. Era Dante. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de superioridad que le sentaba tan natural como su ropa cara. «Vaya, vaya», dijo, recorriendo la habitación con la mirada, deteniéndose en mis maletas con una sonrisa condescendiente. «Veo que te estás tomando en serio lo de las 24 horas. Bien, nos ahorras la molestia de tener que llamar a la policía». No le respondí. Continué doblando mi ropa con una calma que no sentía. Mi silencio pareció irritarle. Necesitaba una reacción, una pelea, lágrimas. No le daría esa satisfacción. Él entró en la habitación, paseándose como si fuera el nuevo rey de un castillo recién conquistado. Tocó el lomo de mis libros, levantó una pequeña escultura de barro que había hecho de niña, la examinó con desdén y la volvió a dejar. «Solana y yo hemos estado hablando», continuó, su voz suntuosa. «Tenemos grandes planes para este lugar». «¿Grandes planes?» El nombre, El legado de Jalisco, es un poco anticuado, ¿no crees? Demasiado rústico. Estábamos pensando en algo más moderno, más chic. Tequila Solana, quizá, o Sol de Jalisco. Suena bien, ¿verdad? Atrae a un público más joven, más internacional. Apreté la mandíbula. Estaba hablando de destruir el nombre que mi padre había creado, la esencia de todo por lo que yo había luchado, como si estuviera discutiendo cambiar el color de las cortinas. Se detuvo frente a mí, su sombra cubriéndome. Se inclinó un poco, bajando la voz a un tono falsamente confidencial. «Mira, Amara, sé que esto es duro para ti, pero tienes que ser realista. Nunca tuviste la visión para llevar esto al siguiente nivel. Eres una buena trabajadora, una mula de carga, te lo concedo, pero no tienes el carisma. Solana, ella sí lo tiene. Ella es la cara, la marca». Cada palabra era una pequeña daga envenenada, diseñada para minar mi confianza, para reafirmar la narrativa que habían construido. Yo era la obrera, ellos eran los visionarios. Y entonces vino el golpe de gracia. La oferta que pretendía ser un acto de generosidad, pero que en realidad era la humillación definitiva. «Pero no somos monstruos», dijo, enderezándose y sonriendo magnánimamente. «Hablamos de ello y hemos decidido hacerte una oferta. Puedes quedarte. No en la casa, por supuesto. Hay una pequeña casita para los jornaleros al fondo de la propiedad. Podrías vivir allí y podrías seguir trabajando aquí, como administradora del campo. Te pagaríamos un sueldo, claro,
Uno justo. Después de todo, añadió con una palmadita en mi hombro, alguien tiene que asegurarse de que los agaves crezcan, ¿no? Y tú ya estás acostumbrada al trabajo rudo, al sol y a la tierra. El aire abandonó mis pulmones. La audacia, la increíble y monstruosa audacia. Me estaba ofreciendo un puesto de empleada en mi propia empresa, un techo de sirvienta en mi propia tierra. Me estaba relegando al lugar que ellos siempre habían creído que me correspondía, el de una peona a su servicio. Levanté la cabeza lentamente y lo miré a los ojos. Por primera vez desde el funeral, lo miré de verdad. Y él vio algo en mi mirada que no esperaba. No vio dolor, no vio súplica, no vio derrota. Vio algo que lo hizo retroceder un paso, su sonrisa vacilando. Vio hielo, vio una furia tan fría y tan profunda que quemaba. No dije una sola palabra. La calma que lo había irritado antes ahora parecía ominosa. Cogí la última camisa, la puse en la maleta y cerré la cremallera. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Me puse de pie, cogí mis maletas y caminé hacia la puerta. Dante seguía allí, bloqueando el paso, su arrogancia inicial reemplazada por una repentina incertidumbre. «Muévete», dije. Mi voz no fue un grito, fue baja, tranquila y absolutamente letal. Se quedó paralizado por un segundo, y luego, para mi sorpresa, se apartó. Salí de la habitación sin volver a mirarlo. Mientras bajaba las escaleras, escuché sus pasos apresurados detrás de mí. «Oye, ¿a dónde crees que vas? La oferta sigue en pie. Deberías agradecernos», gritaba. No me detuve. Crucé la sala, pasé junto al retrato de mi padre y salí al sol de la mañana. El tiempo de agachar la cabeza, de aceptar las migajas, de ser la mula de carga, se había terminado. Dante no lo sabía, Solana no lo sabía, pero acababan de cometer el error más grande de sus vidas. No habían despedido a una empleada, habían despertado a una dueña. Mi vieja camioneta levantaba una nube de polvo mientras me alejaba de la hacienda. Por el retrovisor vi la casona hacerse más y más pequeña hasta que fue solo una mancha blanca contra el verde de los campos de agave. No sentí tristeza, sentí una extraña ligereza, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando toda mi vida. La incertidumbre de mi futuro era un precio pequeño a pagar por la libertad que sentía en ese momento. No conduje hacia la ciudad. En lugar de eso, tomé el camino secundario, un sendero serpenteante que llevaba al pueblo vecino de Atotonilco. Allí, en una calle tranquila, lejos del bullicio de la plaza principal, se encontraba la pequeña oficina de mi tío Isidro. Su negocio era modesto. Compraba y vendía maquinaria agrícola usada. Su oficina olía a grasa, a metal y a café fuerte. Era uno de mis olores favoritos en el mundo. El olor de la honestidad. Él ya me estaba esperando en la puerta, como si supiera que vendría. Mi tío Isidro era el hermano menor de mi padre, un hombre callado, de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable. Tenía los mismos ojos amables de mi padre, pero con un brillo de astucia que muchos subestimaban. No necesité decir nada. Me vio bajar de la camioneta con mis maletas y su rostro se endureció. Se acercó y me envolvió en un abrazo de oso, un abrazo que olía a campo y a trabajo duro. «Ya sabía que esto pasaría», murmuró contra mi pelo. «Esa niña siempre ha tenido veneno en lugar de sangre». Entramos en su oficina y me sirvió una taza de café negro, sin azúcar, como sabía que me gustaba. Me senté en una silla desvencijada frente a su escritorio, que estaba cubierto de facturas y catálogos de tractores. «¿Qué vas a hacer, mija?», preguntó, su voz llena de una preocupación genuina. Tomé un sorbo de café, el líquido amargo y caliente anclándome en la realidad. Lo miré a los ojos y supe que podía confiar en él, como siempre lo había hecho.
Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, tío, respondí, mi voz firme. Voy a reclamar lo que es mío. Él frunció el ceño, confundido. ¿El testamento? El testamento no es toda la historia, lo interrumpí. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Tío, ¿recuerdas hace 2 años, cuando la roya casi acaba con la mitad de la cosecha y la destilería necesitaba una inyección de capital urgente para comprar los nuevos fermentadores? Él asintió lentamente. Claro que me acuerdo. Tu madre estaba desesperada. Ningún banco quería prestarnos dinero. Dijo que había encontrado unos inversores de Guadalajara. Exacto, dije. Unos inversores. Una compañía llamada Agave Futuro S.A.D.C.B. Sí, lo recuerdo. Le prestaron el dinero a cambio de una parte de la empresa. Tu madre tuvo que cederles acciones. Siempre pensé que fue un mal negocio, pero no había otra opción. No fue un mal negocio, tío. Fue mi única opción. Isidro me miró, sus ojos entrecerrándose mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. Para conseguir ese préstamo, continué, mamá tuvo que firmar la cesión del 51% de las acciones de El Legado de Jalisco, el control mayoritario de la empresa. ¿51%? Exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Esa mujer estaba ciega. Le entregó la compañía a unos extraños. No se la entregó a unos extraños, tío. Hice una pausa, dejando que el peso de mis siguientes palabras se asentara en el aire polvoriento de la oficina. Se la entregó a su hija. Él se quedó inmóvil, su boca ligeramente abierta. ¿Qué? Agave Futuro soy yo. Le conté toda la historia. Cómo, viendo que la empresa se hundía y que mamá nunca me daría el control, decidí tomarlo por otros medios. Usé todos mis ahorros, hasta el último centavo. ¿Y el dinero que faltaba? El dinero que faltaba me lo prestaste tú. ¿Recuerdas ese dinero que te pedí para comprar un terreno para experimentar con nuevos hijuelos? Le pregunté. Él asintió, sus ojos ahora muy abiertos. Ese dinero fue para constituir la empresa. Contraté a un abogado en Guadalajara, un testaferro, para que negociara con mamá. Ella nunca supo que la persona detrás de Agave Futuro, la persona que estaba salvando la hacienda, era yo. Creía que estaba tratando con un fondo de inversión impersonal. Firmó los papeles sin hacer preguntas, feliz de haber encontrado una solución. Mi tío se recargó en su silla, soltando un largo silbido. «Virgen Santísima, Mara, eres más lista que todos nosotros juntos». No era por inteligencia, tío, era por supervivencia. Sabía que si no lo hacía, Solana y Dante encontrarían la manera de exprimir la hacienda hasta dejarla seca. Lo hice para proteger el legado de papá, y guardé el secreto todo este tiempo para no mortificar a mamá. Pensé que algún día, cuando las cosas estuvieran mejor, se lo contaría y ella entendería. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Pero ese día nunca llegó. Isidro se quedó en silencio por un largo rato, asimilando todo. Luego, una lenta sonrisa comenzó a extenderse por su rostro, una sonrisa de pura y genuina admiración. Entonces, dijo, inclinándose hacia adelante de nuevo, sus ojos brillando con una luz de complicidad. Tu hermana acaba de heredar el 49% de una empresa que está a punto de quebrar por una deuda que tiene contigo, y acaba de echar a la calle a su principal accionista y a su única acreedora. Asentí. Exactamente. Él soltó una carcajada, un sonido ronco y profundo que hizo vibrar los cristales de la ventana. «Ay, mija, esto va a ser mejor que una telenovela». Se puso de pie, su energía renovada. «Bueno, ¿qué estamos esperando? Hay que llamar a los abogados. Tenemos una empresa que recuperar».
La oficina de mi tío Isidro se convirtió en nuestro cuartel general. El olor a metal y a café fue reemplazado por el de la estrategia y la anticipación. Mi primera llamada fue a la licenciada Dalia Rojas, mi abogada en Guadalajara. Era una mujer joven, brillante y tenaz, la antítesis del viejo y complaciente abogado de mi madre. La había elegido precisamente por eso. Licenciada, soy Amara. Ha llegado el momento, le dije, sin necesidad de más preámbulos. Ella entendió de inmediato. Llevábamos 2 años preparando este escenario como una posibilidad remota, una póliza de seguro contra la codicia de mi hermana. Entendido, Amara, respondió, su voz profesional y calmada al otro lado de la línea. Tengo todos los documentos de Agave Futuro listos. Acta constitutiva, títulos de las acciones, el contrato de préstamo con el legado de Jalisco, todo. ¿Cuál es el plan? Necesito que redacte una convocatoria para una junta de accionistas extraordinaria y urgente, que sea para mañana por la mañana en la Hacienda. Motivo: revisión de la alarmante situación financiera de la empresa y cambios en el Consejo de Administración. Escuché el tecleo rápido de sus dedos. Considéralo hecho. ¿Algo más? Sí, dije, tomando aire. Quiero que contactes a señor Máximo Cruz. Hubo un silencio del otro lado. Máximo Cruz no era un nombre que se tomara a la ligera. Era el CEO de Omnia de Vidas, uno de los conglomerados de licores más grandes del mundo. Un tiburón, un hombre que podía hacer o deshacer una marca con una sola firma. ¿Máximo Cruz?, repitió Dalia, un atisbo de sorpresa en su voz. Él mismo. Lleva meses intentando comprar nuestra línea de tequila añejo. Ha estado enviando ofertas, pero yo las he estado posponiendo. Dile que estoy lista para hablar. Dile que tengo una propuesta que le interesará. Una que le dará no solo el producto, sino el control total de la producción. Y dile que su presencia es requerida en la junta de mañana como asesor estratégico. Entendido. Es una jugada audaz, Amara. Las jugadas tímidas son para la gente que tiene algo que perder, licenciada. A mí ya me lo han quitado todo. Colgué y miré a mi tío Isidro, que había estado escuchando con una mezcla de asombro y orgullo. ¿Máximo Cruz?, preguntó, rascándose la barbilla. Esos son peces gordos, mija. Para cazar tiburones necesitas un cebo grande, tío. Mientras Dalia ponía en marcha la maquinaria legal, me senté en el escritorio de mi tío y, por un momento, el peso de lo que estaba a punto de hacer cayó sobre mí. Iba a destruir la paz, ya de por sí frágil, de mi familia. Iba a exponer a mi hermana, a humillarla públicamente. Una parte de mí, la parte que había sido la hermana mayor y la cuidadora durante tantos años, vaciló. ¿No había otra manera? ¿No podría simplemente tomar mi empresa y dejarlos ir? Imágenes de la cara de Dante ofreciéndome un trabajo de sirvienta destellaron en mi mente. La sonrisa triunfante de Solana en el funeral, las mentiras, las humillaciones, los años de sacrificio ignorado. Mi tío Isidro debió ver la duda en mi rostro. Se acercó y puso su mano grande y callosa sobre mi hombro. Era la misma mano que me había enseñado a montar en bicicleta, la que me había consolado cuando mi primer experimento de ciencias fracasó. «Estás pensando que eres como ellos, ¿verdad?», dijo en voz baja, su percepción siempre un paso por delante. Asentí, sin poder hablar. Él apretó mi hombro con fuerza. «No te confundas, Amara. Ellos actúan por codicia, por envidia. Quieren quitarte lo que es tuyo para sentirse superiores». «Tú», dijo, mirándome fijamente a los ojos, «estás actuando para proteger lo que tú misma construiste, para honrar a tu padre, para reclamar tu vida. Esto no es venganza, mija, es justicia». Sus palabras fueron como un bálsamo, como un ancla. Enderezaron mi columna vertebral y disiparon las nubes de la duda. Tenía razón. Esto no era un acto de malicia. Era un acto de recuperación, de reclamación.
Era el final de mi silencio. Mi siguiente llamada fue a señor Cruz. Me pasó su asistente, pero cuando dije mi nombre me puso con él de inmediato. Su voz era grave y directa. Señorita Amara, finalmente. Empezaba a pensar que no le interesaba mi oferta de convertir su magnífico tequila en una marca global. Señor Cruz, respondí, mi voz ahora firme y segura. Mi tequila no está en venta, pero mi empresa podría estar buscando un socio estratégico. Y creo que mi socio y yo tenemos mucho de qué hablar. Pero tengo una condición. Necesito que mañana por la mañana esté presente en una reunión en mi hacienda. Su papel será el de observador. Hubo una pausa. Podía imaginarlo al otro lado, calculando, intrigado. Una mujer de negocios que crea misterio, dijo, y pude escuchar una sonrisa en su voz. Me gusta. Allí estaré. Envíeme 2 detalles. Cuando colgué el teléfono, sentí una oleada de poder que nunca antes había experimentado. Ya no era Amarita, la hija buena, la hermana sacrificada. Era Amara, la dueña de Agave Futuro, la patrona oculta, y estaba a punto de volver a casa. Mientras yo movía los hilos de mi contraataque desde la modesta oficina de mi tío, en la hacienda El Legado de Jalisco, Solana y Dante vivían en una burbuja de arrogancia y celebración. Para ellos, la partida de la hermana mayor y aguafiestas era el comienzo de su reinado. Solana, por supuesto, lo documentó todo para sus seguidores. Inició una transmisión en vivo en Instagram, paseándose por la casa con su teléfono, su voz melosa narrando su nueva vida. «Hola, mis amores», decía a la cámara, haciendo un paneo de la sala principal. Como muchos de ustedes saben, han sido unas semanas muy duras con la pérdida de mi mamita. Pero ella, desde el cielo, me ha dejado a cargo de su legado, de este lugar mágico donde crecí. Una mentira descarada. Solana había odiado la hacienda. Siempre la llamó el rancho polvoriento. Pero ahora, ante sus miles de seguidores, era la heredera de una dinastía tequilera. «Vamos a hacer tantos cambios, va a quedar increíble», continuó, su entusiasmo superficial y falso. «Estoy pensando en poner una piscina infinita con vista a los campos de agave. ¿Se imaginan las fotos? Y claro, vamos a renovar la marca. El Legado de Jalisco suena a viejo. Necesitamos algo fresco, algo como yo». Dante apareció en el fondo de la toma, la rodeó con sus brazos y le dio un beso en la sien. «Mi esposa, la empresaria», dijo, sonriendo a la cámara. «Prepárense, mundo, porque Tequila Solana viene a conquistarlos». Leían los comentarios en voz alta, deleitándose con las felicitaciones y los emojis de aplausos. «¡Felicidades, Sol! ¡Te lo mereces todo!» «¡Qué emoción! ¡Una mujer jefa!» «Esa hacienda es espectacular». Se alimentaban de la validación de extraños, construyendo su castillo de mentiras sobre una base de likes y compartidos. En medio de su celebración digital, el correo electrónico de la licenciada Dalia llegó. Lo vio Dante primero, en su tableta. «Oye, amor», dijo, frunciendo el ceño, «nos llegó un correo de Agave Futuro». Solana se apartó del teléfono. «¿Quiénes son esos?» «Los inversores de mamá, los que tienen una parte de la empresa». Dante releyó el correo. «Quieren una junta de accionistas, urgente, mañana por la mañana. Dice algo sobre situación financiera alarmante y cambios en la administración». Solana le arrebató la tableta, sus ojos recorriendo el texto. Por un momento, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Luego, la desechó con un gesto de la mano. «Ay, por favor», dijo, rodando los ojos. «Son solo unos viejos aburridos de Guadalajara. Mamá decía que nunca se metían en nada. Seguramente solo quieren presentarse formalmente, ahora que yo estoy a cargo». «Pero dice alarmante», insistió Dante, un poco menos seguro. «¿Crees que haya problemas de dinero?» Solana soltó una carcajada.
¿Problemas de dinero? ¿Has visto este lugar? Estamos parados sobre oro azul, mi amor. Amara era una exagerada, siempre quejándose de los gastos. Seguramente es una formalidad. Iremos mañana, les sonreiremos, les diremos nuestros planes para la piscina y listo, les encantará mi visión. Su arrogancia era tan grande que era incapaz de ver la amenaza. En su mente, ella era la protagonista de su propia película, y los obstáculos solo existían para ser superados con una sonrisa y un poco de encanto. Subestimaban a Agave Futuro porque subestimaban a cualquiera que no fuera ellos mismos. Y sobre todo, me subestimaban a mí. Creían que me había ido, derrotada y llorando en algún rincón oscuro. La posibilidad de que yo pudiera contraatacar ni siquiera existía en su universo de egocentrismo. «Tienes razón», dijo Dante, su confianza restaurada por la de ella. «Mañana les dejaremos claro quién manda aquí. Y si se ponen difíciles, les compramos su parte y listo. ¿Cuánto pueden tener? ¿Un 10? ¿Un 20%? Exacto, dijo Solana, volviendo a su teléfono para terminar la transmisión en vivo. No te preocupes, mi amor. Mañana, después de esta juntita aburrida, empezamos a ver los diseños de la piscina. Se despidió de sus seguidores con un beso al aire y una promesa de muchas sorpresas emocionantes. Y mientras ellos planeaban su futuro de lujo sobre los cimientos de mi trabajo y sus mentiras, el verdadero futuro, una tormenta de justicia que se había estado gestando durante años, avanzaba hacia ellos. Imparable. No tenían ni la menor idea de que su reinado había durado menos de 24 horas. La mañana de la junta amaneció con un sol brillante y desafiante, como si el cielo se hubiera cansado de luto y quisiera ser testigo de lo que estaba por venir. Conduje de regreso a la hacienda, pero esta vez no iba sola. En el asiento del copiloto, la licenciada Dalia Rojas revisaba sus notas, su expresión serena y enfocada. Detrás de nosotros, en un discreto auto negro, venía el señor Máximo Cruz. No entré por el camino principal. Usé una entrada de servicio que solo los trabajadores y yo conocíamos, y aparcamos detrás de la destilería. No quería que me vieran. Aún no. A las 10 en punto, entré en la sala de juntas de la hacienda. Era un espacio que yo misma había remodelado, con una gran mesa de mezquite y ventanales que daban a los campos de agave. Solana y Dante ya estaban allí, sentados en las cabeceras de la mesa como dos monarcas en su corte. El licenciado Román, el viejo abogado de mi madre, estaba a un lado, con un portafolio gastado sobre las rodillas. Cuando la puerta se abrió, no fui yo quien entró. Fueron la licenciada Dalia y el señor Cruz. La reacción de Solana y Dante fue un estudio de contrastes. Al ver a Dalia, una mujer joven y desconocida, apenas le prestaron atención. Pero cuando Máximo Cruz entró detrás de ella, sus posturas cambiaron. Dante se puso de pie de inmediato, una sonrisa nerviosa y servil en su rostro. Solana se enderezó en su silla, su expresión una mezcla de sorpresa y vanidad, como si la presencia de un hombre tan importante fuera un tributo a su nuevo estatus. «Señor Cruz, ¡qué sorpresa!», exclamó Dante, extendiendo la mano. «Soy Dante, el esposo de Solana, la nueva directora de El Legado de Jalisco. Es un honor tenerlo aquí». El señor Cruz le dio un apretón de manos breve y firme, su mirada de acero evaluando a Dante de pies a cabeza. «El honor es mío», dijo, su voz grave llenando la sala. «Estoy aquí como observador, invitado por un accionista importante». Solana sonrió, asumiendo que el accionista era ella. «Pues bienvenido sea. Siéntese, por favor. Estábamos a punto de empezar esta pequeña formalidad». Dalia tomó la palabra, su voz clara y precisa cortando el aire. «Gracias. Soy la licenciada Dalia Rojas y represento legalmente a la empresa Agave Futuro S.A.D.C.V., el accionista mayoritario de esta compañía». La palabra mayoritario flotó en el aire.
Dante y Solana intercambiaron una mirada rápida, una primera punzada de inquietud. Mayoritaria, repitió Dante, forzando una risa. Bueno, no sé si mayoritaria es la palabra. Mi difunta suegra nos comentó que les había cedido una pequeña parte. Dalia no sonrió. Colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió. Según los documentos debidamente notariados y registrados, Agave Futuro posee el 51% de las acciones de El Legado de Jalisco, lo cual, si mis matemáticas no me fallan, constituye una mayoría. El color desapareció del rostro de Dante. El licenciado Román tosió, incómodo, y empezó a hurgar en su portafolio, como si buscara un documento que sabía que no encontraría. «51», susurró Solana, incrédula. «No, mamá nunca hubiera hecho eso». «Lo hizo», continuó Dalia, implacable. «Y como representantes del accionista mayoritario, hemos convocado esta junta para discutir un asunto de extrema urgencia, la inminente insolvencia de esta empresa». Proyectó en la pared una presentación desde su laptop. Gráficos, números, balances. Mostró el contrato de préstamo original entre Agave Futuro y El Legado de Jalisco. Un préstamo considerable, con intereses que se habían ido acumulando. Como pueden ver, explicó Dalia, señalando una línea roja que se desplomaba, la empresa ha incumplido los últimos 3 pagos del préstamo. Según la cláusula 8.b del contrato, esto acelera la totalidad de la deuda. A día de hoy, El Legado de Jalisco le debe a Agave Futuro una cantidad que supera con creces el valor actual de sus activos. En resumen, señores, la empresa que ustedes acaban de heredar está en quiebra técnica. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido de una mosca. La sonrisa de Solana se había congelado en una mueca de horror. La arrogancia de Dante se había desvanecido, reemplazada por un pánico sudoroso. Su imperio recién adquirido era un espejismo, un cascarón vacío a punto de romperse. Su sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla, y la peor parte para ellos aún no había comenzado. Dante fue el primero en romper el silencio. Se levantó de su silla, su rostro pálido y sudoroso, intentando recuperar un ápice de la compostura que había perdido. Un momento», dijo, agitando una mano en el aire como si pudiera detener la avalancha de números rojos en la pantalla. Esto tiene que ser un error, un malentendido. Amara, la administradora anterior, ella manejaba las finanzas. Seguramente ella es la responsable de estos impagos. Intentó usarme como chivo expiatorio, incluso en mi ausencia. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La licenciada Dalia levantó una ceja. «Señor, la señorita Amara no tenía autoridad para autorizar pagos de esta magnitud. Esa responsabilidad recaía en la directora general, la señora Elena, y los registros muestran que los fondos que debían destinarse al pago de la deuda fueron desviados repetidamente a una cuenta personal, la de la señora Solana». Solana soltó un grito ahogado. «¡Eso es mentira! ¡Mamá me daba ese dinero! ¡Eran regalos!». «Regalos hechos con el dinero del préstamo que mantenía a flote esta empresa», replicó Dalia con frialdad, lo que nos lleva al punto principal de esta reunión. Dante, desesperado, recurrió a su última carta, el encanto. Se volvió hacia el señor Cruz, su voz ahora suplicante. «Señor Cruz, usted es un hombre de negocios, entiende estas cosas. Flujos de caja, reestructuraciones, es solo un bache temporal». Con la visión de mi esposa y mi experiencia en marketing, podemos darle la vuelta a esto. Quizás su empresa podría considerar invertir, ayudarnos a saldar esta deuda con Agave Futuro. Juntos podemos hacer de esta marca un fenómeno global.
Máximo Cruz había permanecido en silencio hasta ese momento, observando todo con una intensidad depredadora. Se recargó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. «Mi corporación, señor», dijo, su voz retumbando en la sala, «invierte en 2 cosas, productos excepcionales y talento excepcional». El producto de El Legado de Jalisco, específicamente la línea de añejo creada en los últimos 5 años, es, sin duda, excepcional. Hizo una pausa, sus ojos fijos en Dante, pero el talento que lo creó, la visión que lo hizo posible, no está sentado en esa silla. La confusión se apoderó de los rostros de mi hermana y su esposo. No entendían a qué se refería. «Nosotros», continuó Cruz, «solo hacemos negocios con líderes probados. Y la persona que transformó esta hacienda de una reliquia a punto de desaparecer en una joya de la destilación artesanal no es ninguno de ustedes 2». Y entonces, como si hubiera sido una señal, la puerta de la sala de juntas se abrió de nuevo. Entré yo. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de sorpresa, era un silencio de shock puro, de incredulidad absoluta. Era como si un fantasma hubiera entrado en la habitación. No llevaba mi ropa de trabajo manchada de tierra, llevaba un traje sastre de color gris oscuro, sencillo pero elegante. Mi pelo, normalmente recogido en una cola de caballo, caía liso sobre mis hombros. Caminé con una calma deliberada hasta la mesa y tomé el único asiento vacío, directamente frente a Solana. Ella me miró, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándola con un aspecto pálido y enfermizo bajo su impecable maquillaje. Dante parecía que acababa de ver al diablo en persona. Por un instante, mientras la miraba a los ojos, no vi a la mujer arrogante y cruel del funeral. Vi a la niña pequeña que se escondía detrás de las faldas de mi madre cuando no podía resolver un problema de matemáticas que para mí era sencillo. Vi en sus ojos el mismo pánico, la misma inseguridad fundamental que había sido el motor de su crueldad durante toda su vida. Su necesidad de aplastarme no venía de su fuerza, sino de su debilidad. Pero esa revelación no me produjo compasión, solo una fría y amarga claridad. Me volví hacia Dante. «Intentaste culparme por los impagos», dije, mi voz tranquila, pero cada palabra que mi madre te dio, Solana, era un clavo más en el ataúd de esta empresa. Un ataúd del que ahora pretendían ser los únicos dolientes. Dante balbuceó. «¿Tú qué haces aquí? Tú no tienes nada que ver con esto». Sonreí, una sonrisa sin alegría, sin calidez. «Ahí es donde te equivocas. Tengo todo que ver». Me giré hacia la licenciada Dalia. «Licenciada, creo que es hora de aclarar quiénes son los propietarios de Agave Futuro». Dalia asintió. Proyectó un nuevo documento en la pantalla. Era el acta constitutiva de Agave Futuro S.A.D.C.V. y allí, en letras claras e innegables, estaba el nombre del socio fundador y administrador único. Amara, mi nombre. Agave Futuro no necesita buscar nuevos inversores, dije, mi voz llenando el silencio atronador de la sala. Porque la dueña de Agave Futuro está sentada aquí. Soy yo. Coloqué sobre la mesa de mezquite mi propia copia de los documentos, el título de las acciones que me acreditaba como la dueña del 51% de la compañía. El papel hizo un ruido suave al aterrizar, un sonido que fue el epitafio de su breve y miserable reinado. El licenciado Román se ajustó las gafas, su rostro una máscara de asombro y vergüenza profesional. Dante se desplomó en su silla, como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. ¿Y Solana? Solana simplemente me miraba, el entendimiento finalmente amaneciendo en sus ojos, un entendimiento tan devastador que le robó el aliento.
la hermana invisible, la mula de carga, la empleada. Era su jefa, su acreedora, su dueña. La revelación quedó suspendida en el aire, vibrando como la nota final de una sinfonía caótica. Solana seguía mirándome, una procesión de emociones desfilando por su rostro: incredulidad, negación, ira y finalmente un pánico puro y absoluto. «No», susurró, su voz un hilo roto. «No puede ser. Tú no tenías dinero. Tú eras la que trabajaba mientras tú vivías de mi esfuerzo». Completé la frase por ella, mi voz aún calmada, pero ahora con un filo de acero. La que reinvirtía cada peso en esta tierra, mientras tú lo gastabas en bolsos y viajes. La que previó este día, Solana. La que se aseguró de que, cuando finalmente mostraras tu verdadera cara, yo estuviera preparada. Me puse de pie, caminando lentamente hacia la cabecera de la mesa, el lugar que ella había ocupado con tanta arrogancia apenas unos minutos antes. Dante ni siquiera levantó la vista. Tenía la cara entre las manos, murmurando algo ininteligible. «El testamento de mi madre», continué, dirigiéndome a la sala como si estuviera dictando una sentencia. «Fue un acto final de ceguera y favoritismo. Pero también fue un error de cálculo fatal. Te legó el 49% de las acciones de una empresa, una participación minoritaria, y te legó el derecho de uso de esta casa, la cual, como bien sabes, no es una propiedad personal, sino un activo de la compañía». Apoyé mis manos en la mesa, inclinándome ligeramente hacia adelante, asegurándome de tener su atención completa. Y yo, como accionista mayoritaria, con el control del 51% de la empresa, tengo algunas decisiones que anunciar. En primer lugar, convoco a votación la destitución inmediata de todo el Consejo de Administración actual. Miré a la licenciada Dalia. Mi voto es a favor. Ella asintió. El accionista mayoritario ha votado a favor. La moción es aprobada. Señora Solana, señor Dante, están oficialmente destituidos de cualquier cargo en esta empresa. Solana soltó un sollozo. «No puedes hacernos esto. Es mi herencia, la casa de mi madre». «Era la casa de mi padre», la corregí, mi voz subiendo un grado por primera vez. «Y era el negocio de nuestra familia, no tu cajero automático personal. Y ahora es mi empresa». En segundo lugar, continué, volviendo a mi tono controlado, la deuda que el legado de Jalisco tiene con Agave Futuro es exigible de inmediato. La empresa no tiene liquidez para pagarla. Por lo tanto, como principal acreedora y para proteger mi inversión, instruyo a mi abogada para que inicie inmediatamente el proceso de liquidación de la compañía. El licenciado Román levantó la cabeza alarmado. «Señorita Amara, si liquida la empresa, todo se venderá a precio de remate». «Lo sé», respondí con frialdad. «Todos los activos serán puestos a la venta para pagar a los acreedores. Los campos de agave, la destilería, el inventario, todo, incluida esta casa». La palabra liquidación finalmente pareció penetrar la niebla de pánico de Dante. Levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. «No, si haces eso, no quedará nada. El 49% de Solana no valdrá ni un centavo». «Exacto», dije. «Ese siempre fue el valor real de tu herencia, Solana. 0». Fue entonces cuando el señor Máximo Cruz, que había sido un espectador silencioso y fascinado, decidió que era su turno de entrar en escena. Se puso de pie, alisando su chaqueta. «Una situación desafortunada», dijo, su voz grave resonando con autoridad. «Pero las oportunidades de negocio a menudo surgen de las cenizas de la mala gestión. Mi corporación, Omnia Bebidas, está oficialmente interesada en adquirir la totalidad de los activos de El Legado de Jalisco una vez que entren en liquidación».
Paseó su mirada por la sala, deteniéndose en mí. Por supuesto, una operación de este calibre requerirá un liderazgo fuerte en el terreno. Alguien que conozca el producto, la tierra y el proceso a la perfección. Necesitaremos nombrar a una nueva directora general para supervisar la transición y liderar la nueva marca. Se volvió hacia mí, una ceja arqueada en una pregunta formal, aunque ambos sabíamos la respuesta. Señora Amara, con su probada experiencia y su, íntima conexión con la empresa, ¿aceptaría usted el puesto? El círculo se había cerrado, el jaque mate. Les había quitado el control, había vaciado su herencia de todo valor, y ahora, frente a sus narices, me estaban ofreciendo el control absoluto, no solo de la hacienda, sino de su futuro global, respaldado por un gigante de la industria. Miré a mi hermana. Su rostro era un mapa de devastación. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando su costoso maquillaje. El odio, la súplica y la desesperación luchaban en sus ojos. Me estaba viendo convertirme en todo lo que ella siempre había querido ser, y lo estaba haciendo sobre las ruinas del imperio que ella había intentado robar. «Acepto», dije, mi voz clara y firme. El sonido de la silla de Solana al caer hacia atrás cuando se levantó bruscamente fue el único aplauso que necesité. La palabra «acepto» fue la chispa que incendió la pólvora. La compostura de Solana, ya hecha jirones, se desintegró por completo. «¡No!», gritó, su voz desgarrada y estridente, haciendo que todos en la sala se sobresaltaron. Se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. «¡No puedes! ¡Mentirosa! ¡Ladrona!», señaló hacia mí con un dedo tembloroso, su rostro contorsionado por la rabia. «Tú planeaste todo esto, engañaste a mi madre, le robaste la empresa mientras se moría». La acusación era tan vil, tan retorcida, que por un momento me dejó sin palabras. Pero la licenciada Dalia no vaciló. «Señora», intervino, su voz cortante, «le recuerdo que su madre firmó los documentos de cesión de acciones hace 2 años, en pleno uso de sus facultades y frente a un notario público. Si intenta impugnar esa transacción, le deseo suerte. Agave Futuro salvó a esta empresa de una bancarrota segura en ese momento. Mi clienta no robó nada, invirtió y protegió». Solana ignoró a la abogada. Su furia estaba enfocada enteramente en mí. Era una furia primigenia, la furia de una niña a la que le quitan su juguete favorito. «Siempre me has odiado», siseó avanzando hacia la mesa. «Siempre has estado celosa de mí, celosa de que mamá me quisiera más. Por eso lo hiciste, para destruirme». La vi entonces, no como una mujer adulta, sino como la personificación de la inseguridad. Toda su vida, su valor se había basado en ser la bonita, la encantadora, la favorita. Yo era la inteligente, la trabajadora, y en su mente eso me convertía en una amenaza. Su ataque no era más que una proyección de su propio veneno. Cuando su ira se agotó, se derrumbó. Pasó de los gritos a los sollozos en un instante. «Amara, por favor», gimió, las lágrimas ahora sí genuinas. «Somos hermanas, es la casa de nuestra familia. No puedes echarnos. ¿A dónde iremos? No tenemos nada». Dante, viendo que la agresión no había funcionado, probó con la adulación. Se levantó, rodeó la mesa y se acercó a mí, su rostro una máscara de arrepentimiento. «Amara, cuñada, siempre he admirado tu inteligencia», dijo, su voz melosa. «Sabía que eras brillante. Mira, hemos cometido errores, fuimos impulsivos. El dolor por la muerte de Elena nos nubló el juicio. Pero tienes que entender, lo hicimos por el bien de la empresa». Casi me río en su cara. ¿El bien de la empresa? ¿El tequila Solana y la piscina infinita?
Podemos arreglar esto, continuó, acercándose más. Tú con tu cerebro, y Solana con su imagen, y yo con mis contactos. Podemos ser un equipo. Olvidemos todo esto. Volvamos a empezar, los tres juntos. Extendió una mano, como si esperara que yo la tomara en señal de paz. Lo miré, luego a su mano, y luego a él de nuevo, y dejé que el silencio se extendiera. Lentamente retiró la mano, su sonrisa falsa muriendo en sus labios. Me puse de pie. Mi momento de calma había terminado. Ahora era el momento de dictar los términos de su rendición. No hay ningún nosotros, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había usado. Se acabó el tiempo de las mentiras y las manipulaciones. Me dirigí a Solana, que seguía llorando en su silla. La casa no es de nuestra familia. Es un activo de mi empresa. Y la necesito desocupada. Tienen 24 horas para tomar sus efectos personales y marcharse. ¿24 horas? Sollozó ella. ¡Eso es imposible! Debiste pensarlo antes de entregarme una orden de desalojo con el mismo plazo, repliqué sin piedad. Considera esto un eco de tu propia amabilidad. En cuanto a tus finanzas, continué, mi abogada realizará una auditoría exhaustiva. Cualquier activo personal que haya sido comprado con fondos de la empresa, el coche, tus bolsos, tus joyas, será confiscado y liquidado para pagar a los acreedores, es decir, a mí. La cara de Dante se puso lívida. Su estilo de vida entero estaba a punto de evaporarse. Pero, como dijo tu esposo, añadí, mirándolo directamente, no soy un monstruo. Hice una pausa, permitiendo que un atisbo de esperanza brillara en sus ojos, solo para extinguirla de inmediato. Les daré una pequeña pensión, lo suficiente para alquilar un modesto apartamento en la ciudad y comer. Durará 6 meses. Después de eso, estarán por su cuenta. Consideren esto mi última muestra de misericordia. Es más de lo que ustedes me ofrecieron a mí. Me giré, dando la reunión por terminada. Señor Cruz, licenciada. Si me acompañan, tenemos que discutir los detalles de nuestra nueva asociación. Caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. Escuché un último sollozo ahogado de Solana y el sonido de Dante golpeando la mesa con el puño. Eran los sonidos de un mundo que se derrumbaba, su mundo, y sobre sus ruinas yo estaba a punto de construir el mío. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad, abogados, contadores, reuniones con el equipo del señor Cruz. La transición fue intensa, pero por primera vez en mi vida sentí que cada onza de mi energía estaba siendo invertida en algo que era verdaderamente mío. La hacienda, que durante tantos años había sido un símbolo de mi sacrificio, se convirtió en el lienzo de mi futuro. El nombre cambió. Ya no era el legado de Jalisco, un nombre atado a un pasado de dolor y favoritismo. Con el respaldo de Omnia Bebidas, lanzamos una nueva marca al mercado, La Patrona. Un nombre audaz, un homenaje a las mujeres fuertes y a la tierra que nos sostiene. El tequila era el mismo que yo había perfeccionado, pero la botella, la etiqueta, la historia, todo hablaba de un nuevo comienzo. Mi tío Isidro se convirtió en mi mano derecha, el jefe de operaciones del campo. Su sabiduría y su lealtad eran la roca sobre la que estaba reconstruyendo todo. A menudo, al final del día, nos sentábamos en el porche de la casona, bebiendo nuestro propio tequila mientras el sol se ponía sobre los campos de agave. ¿Sabes algo de ellos?, me preguntó una tarde, rompiendo un silencio cómodo. Sabía a quiénes se refería. Asentí. Dante me ha llamado una docena de veces, al principio para amenazar con demandarme, luego para suplicar un trabajo. No le he respondido. ¿Y ella? Saqué mi teléfono y le mostré el último mensaje que Solana me había enviado esa misma mañana.
Era uno de muchos. Mensajes largos, incoherentes, llenos de autocompasión, de culpas veladas y de arrepentimiento superficial. «No puedo creer que nos hicieras esto, Amara», comenzaba. «Estamos viviendo en un departamento horrible. Dante no encuentra trabajo. Mis seguidores me han abandonado. ¿Estás feliz? ¿Destruir mi vida te ha hecho feliz? Mamá estaría tan decepcionada de ti. Sé que cometí errores, pero no merecía esto. Por favor, contéstame. ¿Puedes perdonarme?» Mi tío Isidro leyó el mensaje y resopló. «Pide perdón, pero todavía te echa la culpa. Hay gente que nunca cambia». «Lo sé, tío», respondí, guardando el teléfono. «Lo sé». Caminamos por el jardín, el mismo jardín que mi madre había amado, pero que yo había cuidado. Me detuve junto a un rosal que estaba luchando por florecer. Tenía algunas ramas secas, enfermas, que le robaban la fuerza a los nuevos brotes. «La traición de ellos me enseñó algo importante, tío», dije, mientras buscaba mis tijeras de podar. «Me enseñó sobre la jardinería de la vida». Él me miró, curioso. «A veces, para salvar tu jardín, para permitir que las flores nuevas y sanas crezcan, tienes que cortar las ramas muertas. Tienes que arrancar las plantas venenosas que chupan los nutrientes de la tierra. Y tienes que hacerlo sin dudar, aunque alguna vez hayan compartido la misma raíz». Con un movimiento limpio y decidido, corté las ramas secas del rosal. La planta pareció respirar aliviada, sus brotes verdes ahora expuestos plenamente al sol. Esa noche me senté sola en el porche. La hacienda estaba en silencio, pero ya no era un silencio opresivo. Era una calma pacífica, llena de promesas. La marca La Patrona estaba teniendo un éxito espectacular. Los pedidos llegaban de todo el mundo. Había creado empleos, había devuelto la prosperidad a mi comunidad. Estaba honrando el sueño de mi padre de una manera que él nunca podría haber imaginado. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Solana. No lo leí. En lugar de eso, miré hacia el horizonte, donde las últimas luces del crepúsculo pintaban el cielo de tonos morados y naranjas. El perdón, una palabra tan simple, pero tan complicada. Borré el mensaje sin abrirlo. No sentí ira, no sentí satisfacción, no sentí nada. Eran simplemente irrelevantes, ramas secas que había podado de mi vida. Me serví otra copa de tequila, el líquido ambarino brillando en mi vaso. Lo levanté, no hacia el recuerdo de mi madre ni de mi hermana, sino hacia el futuro, hacia mí misma. Hacia la mujer que había descubierto que su mayor fortaleza no era su capacidad para aguantar, sino su coraje para decir basta. Pensé en la pregunta de Solana, y la convertí en una pregunta para mí misma y para el universo. Dicen que a la familia nunca se le abandona, que la sangre es más espesa que el agua, pero cuando esa sangre se vuelve tóxica, cuando la familia intenta ahogarte, ¿perdonar es un acto de nobleza o solo una forma más de permitir que te envenenen? ¿Ustedes qué harían? Gracias por escuchar mi historia. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Y si no se han suscrito, háganlo ahora y activen la campana para no perderse las próximas historias.